Buenas tardes. Hoy les voy a hacer una pequeña comparación entre dos libros: El tío Petros y la conjetura de Goldbach y El diablo de los números. Bueno, comenzando les voy a dar un pequeño resumen de lo que fue El tío Petros y la conjetura de Goldbach. Este libro es basado en un anciano y en su sobrino, el cual le tenía miedo a las matemáticas. Se llamaba que estaba negado para dicha ciencia, y el anciano que realmente le apasionaba las matemáticas. Durante el transcurso de la historia cuentan muchas anécdotas que pasan los dos personajes, en los cuales el tío Petros empieza a explicarle distintas maneras de solucionar problemas mediante la conjetura de Goldbach. El anciano dura muchas clases explicándole lo mismo a su sobrino, hasta el momento en que llega a una máxima locura y fallece. Debido a este fallecimiento, el sobrino se interesa más por las matemáticas y aplica sus conocimientos. El tío Petros en sus clases también menciona bastantes personas reconocidas, grandes matemáticos, en los cuales se basa para sus teorías. Por otra parte, El diablo de los números es un libro protagonizado por el diablo de los números y por Robert, un niño de escuela aburrido de tomar clases de matemáticas, el cual sueña constantemente con pesadillas súper aterradoras para él, toboganes infinitos, pesadillas en las cuales las matemáticas hacen parte de él. En una de las noches de las pesadillas de Robert, el diablo de los números aparece. Este aparece para demostrarle y explicarle que las matemáticas no son tan terroríficas como Robert piensa. Entonces, mediante 12 noches, el diablo de los números acude a las pesadillas de Robert, convirtiéndose más en sueños, cada noche explicándole algo nuevo: números racionales, números naturales, figuras geométricas, exponenciales, distintas maneras de explicarle a Robert que las matemáticas son fáciles, simplemente es una ciencia muy clara. A medida que va pasando el tiempo, Robert se interesa mucho por las clases que le da el diablo de los números, así que comienza a dormirse más temprano, que hasta su madre se sorprende de que le esté interesando tanto ir al colegio. A medida que va pasando el tiempo, el diablo de los números se da cuenta que Robert se interesa más y más, así que cada vez es más divertida las clases con él por las noches. Robert cada vez se cuestionaba más sobre los problemas que le planteaba el diablo de los números. Entre esos, hubo una parte del libro de la 10ª noche exactamente, donde el diablo de los números le explica a Robert que hay bordes, figuras, las cuales pueden armar sólidos, como por ejemplo, cómo armar una bola, como le llama el diablo de los números, con solo pentágonos, cómo armar cubos, pirámides, en la cual el diablo de los números le dice que no es solo simplemente un triángulo, sino que es una figura más allá de eso. Le enseña a hacer diferentes figuras a Robert, las cuales le darían a entender que las matemáticas también no son solo problemas, números de resolver, sino también es algo más, una manera más dinámica de resolver las matemáticas, que no son tan aburridas como él siempre ha pensado. Así que decide también preguntarse por qué siempre le tuvo miedo a las matemáticas, así que resolvió muchas de las inquietudes que siempre tuvo. A final de este libro, Robert se da cuenta que todo lo que aprendió fue muy provechoso, así que decide ir a su escuela, retomar sus clases de matemáticas y aplicar todos los conocimientos que adquirió con el diablo de los números. Después de haberles dado un resumen de lo que fueron los dos libros, voy a dar una pequeña introducción de una pregunta que se hace realmente. Estos dos libros, leerlos
¿Para qué me sirven? ¿Para qué me sirven para mi carrera de economía? ¿Para qué le sirven a un estudiante de una materia de cálculo diferencial? Podría decir, a mi parecer, que son dos libros que, aparte de demostrar que nosotros no somos seres incapaces, que a pesar de que muchas personas le tienen miedo a ciertas materias, todos somos capaces de resolverlas, que somos capaces de afrontar esos miedos y darnos cuenta que simplemente son cosas fáciles, efímeras, las cuales resolveremos de manera rápida. El miedo que nosotros tenemos simplemente es el miedo a lo desconocido. Ese es el gran problema de los nuevos estudiantes, que no van más allá, no buscan más allá de lo que quizás les dice un profesor, de lo que quizás hace otras personas, sino simplemente indagan o se dejan guiar de otras cosas que no tienen fundamento, no leen, no se instruyen. Ese es uno de los principales problemas. Yo como estudiante de economía pienso que me sirve mucho leer estos libros, aunque no crean, así parezcan de pronto cuentos, me doy cuenta que sí me ayudan bastante porque de hecho, al ver estas materias tan difíciles que se ven en la carrera, como econometría, estadísticas, microeconomía, me doy cuenta que a veces hay temores que uno piensa que de pronto no, es que no sé, no sirvo para esto, pero realmente es más que eso. Nosotros podemos llegar más allá, podemos llegar a formarnos como buenos profesionales. Me parece que ambos libros llevan a lo mismo, aplicar los conocimientos. En ambos casos se aplicaron los conocimientos, en ambos casos se iba a buscar más. En esos mismos casos hay personas que siempre buscan explicarle a uno, estar ahí. Entonces esa es como la invitación que también hago, hay que leer más, hay que instruirse más. Quizás eso es lo que nos falta, es cultura. Es cultura y eso nos sirve mucho para ser unos buenos profesionales. No dejarnos guiar que si no podemos hay que intentar, que no pude con un ejercicio de cálculo hay que intentar, porque esas son las verdaderas cosas que realmente nos sirven y se valoran. Si uno quiere llegar a ser un gran profesional, tiene que luchar mucho por su carrera y no desfallecer en el primer intento que no se pueda. Así como en el Diablo de los Números, Robert simplemente le parecía aburrida su clase, a veces no iba al colegio, y ese no es el hecho de luchar porque él no sabía realmente que las matemáticas iban a ser tan claras y divertidas. Así que al final de que pasó todo lo que le pasó con el Diablo de los Números, simplemente decidió ir y exponer y decir, bueno, aprendí esto y esto me va a servir, y enseñarle quizás a sus compañeros del colegio. Entonces realmente eso es lo importante. Creo que son dos libros que son muy buenos para leer. Me gustó mucho leerlos, aprendí mucho, me llevo muchas enseñanzas y realmente vale la pena instruirse. Y si realmente uno no puede con alguna materia, digamos, de su carrera, pues hay que lucharla, hay que quizás pedir tutorías y herramientas las cuales nos ayuden a hacer más fáciles todo el proceso, pues, de aprendizaje y realmente llegar a ser unos grandes profesionales. Gracias.